La Facultad de Derecho da la más cordial bienvenida a todas y a todos nuestros seguidores al ciclo de conferencias en línea Jueves de Derecho Civil, que será moderado por la maestra Yadira Huerta. Comenzamos. Gracias, bienvenidos todos ustedes a estos Jueves de Derecho Civil. Hoy el Colegio de Profesores de Derecho Civil y la Facultad de Derecho de la UNAM se viste de lujo para recibir a una gran invitada, muy querida invitada de la Facultad de Derecho, de los civilistas, del medio jurídico en general y del medio judicial en particular, una gran juzgadora neutral, con empuje, con brío, liberal, si me permiten decirlo, como hay muchas buenas y muchos buenos juzgadores en este país, pero como también hacen falta muchos y muchas. Doy la bienvenida a su colegio a Paula García Villegas Sánchez Cordero y los dejo con Yadira Huerta. Aquí estamos. Bienvenida, Paula. Gracias, Miguel Ángel. Es un placer. Te agradezco mucho la invitación. Estoy a sus órdenes. Tú sabes que la universidad, yo soy Corazón Puma y estoy muy agradecida con ustedes para poder participar de este tema que ha cambiado totalmente lo que es la capacidad jurídica en el derecho civil y ha simbrado un poquito la institución de la capacidad jurídica. Así es. Así es. Muchísimas gracias, doctora Paula. La realidad es que voy a hacer la presentación rápida porque sí me interesa escucharla en su punto de vista, sus opiniones. Bien, pues muchísimas gracias al doctor Raúl Contreras Bustamante, quien nos ha permitido y ha dado la facilidad para hacer todas estas transmisiones cada jueves, con la grata ayuda, apoyo y dirección, por supuesto, de la maestra Amada del Carmen Gaitán, y sin faltar reconocer, por supuesto, al presidente del colegio, al maestro Miguel Ángel Beltrán Lara, con quien estoy pues codo a codo, trato, ¿verdad? Que él va volando y yo medio lo alcanzo. Entonces, bien, pues el día de hoy nos toca un tema sumamente interesante que ya presentaron, pero yo quiero presentar también por mi cuenta a la magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, con mención honorífica, maestra en Derecho por la London School of Economics and Political Science de la University of London, también licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, titulándose con mención honorífica. Bueno, ya hasta le tengo envidia, doctora. Todo con mención honorífica. Otros estudios, he hecho diversos diplomados en MASC, en los medios alternos de solución de conflictos, diplomado en argumentación jurídica, en medio ambiente. En cuanto a su trayectoria laboral, es que si leo todo su currículum, doctora, me sigo de largo, ¿no? Trayectoria laboral, magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, jueza segunda de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, jueza primera de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, que son los últimos 3 encargos. Actividad docente, bueno, actualmente es profesora titular de Personas y Familia en la Universidad Iberoamericana y en el Instituto de la Judicatura Federal. Fue docente en las materias de amparo y problemas jurídicos y económicos en la Universidad Iberoamericana, así como en nuestra Facultad de Derecho, con las materias de régimen jurídico de comercio exterior y teoría económica. Ha tenido vastos y muchos reconocimientos, y pues el día de hoy tenemos, como dijo el maestro Miguel Ángel Lara, el honor de tenerla como invitada con un tema pues bastante interesante que antes de entrar al aire, por así decirlo, antes de conectarnos a través de internet,
le platicaba yo al maestro Miguel Ángel Beltrán, se ha hablado mucho de la capacidad jurídica en estos últimos temas que se han abordado en los jueves de derecho civil, pero con distintos enfoques de cada uno de nuestros ponentes. Esa es la gran ventaja que ofrece el Colegio de Profesores de Derecho Civil, es decir, muchos maestros con muchos puntos de vista particulares, pero fundamentados. Entonces, este tema de evolución de la capacidad jurídica a la luz de los derechos de las personas con discapacidad será abordado, gratamente abordado, íntegramente e integralmente abordado por la doctora Paula García Villegas. Adelante, doctora, muchísimas gracias. Gracias, Yadira, gracias por tus palabras. Te quiero decir que el derecho se construye entre todos. En realidad es el foro el que muchas veces empuja a los órganos jurisdiccionales para que den respuesta a una nueva realidad. Doctora Amada, también me da mucho gusto saludarle y le agradezco estar aquí presente con nosotros este jueves. Y mi corazón con usted, doctora, usted sabe, y con la universidad. Entonces, Yadira, se va construyendo por todos. En realidad, el foro empuja, los órganos jurisdiccionales, en las adscripciones que los titulares y las titulares tienen, van sensibilizándose. Este es un tema particularmente de sensibilización. Es un tema que se tiene que abordar en una forma muy distinta, el de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, muy diferenciada, muy a la luz de los derechos humanos y con la apertura suficiente para darnos cuenta que el mundo ha evolucionado y ha atendido a la inclusión, pero sobre todo al respeto a la dignidad de las personas. Entonces, es la manera en la que se construye la academia también. Ustedes en la Academia Yadira son pues, pieza fundamental y parte fundamental, clave en estos nuevos criterios. Como lo voy a abordar, si me permiten el tema, es en los siguientes aspectos. Empezaré primero porque para ver el desarrollo de la capacidad jurídica del artículo 450 del Código Civil para la Ciudad de México, que en su momento fue, que también es el 450 del Código Civil Federal y que en su momento fue el único que había para la Ciudad de México, pero que tiene su equivalente en las entidades federativas, en el mismo sentido prácticamente. Se necesita ya partir de la base del paradigma de las reformas constitucionales y de amparo, que primero fue la de amparo de 6 y 10 de junio de hace 10 años, que están cumpliendo hoy en estas fechas, en unos cuantos días, en 3 días cumple la de amparo 10 años y la de derechos humanos también, que fue sí un parteaguas, podemos verlo desde ese punto de vista, que incluso llegó a impactar en las materias que antes no impactaba el derecho constitucional y el derecho de los derechos humanos, que es la materia civil. La materia civil está sufriendo desde hace algún tiempo una transformación porque se está volviendo a veces hasta híbridos, que es el caso claro del derecho de familia, que yo les digo siempre a mis alumnos, ya no forma parte del derecho privado, ya es un híbrido entre el derecho público, entre el derecho constitucional y el derecho privado, no totalmente llega a ser absolutamente derecho público constitucionalizado, porque hay todavía destellos que quedan. Y lo mismo está sucediendo, el derecho civil avanza con mucho, es más cauteloso normalmente que otras materias que son más dinámicas, pero ha tenido que dar pasos significativos para adecuarse al nuevo paradigma de derechos humanos. Y esto lo hemos visto en los últimos 10 años particularmente. Entonces, Yadira, Miguel Ángel, doctora Amanda, voy a desarrollarlo primero desde el punto de vista de los derechos humanos, cuál es el marco legal que tienen las personas con discapacidad, qué es lo que se buscó en el famoso artículo 12 de la Convención sobre las Personas con Discapacidad, que es uno de los artículos más cuestionados por el derecho civil, y cómo se ha logrado armonizar. Sobre todo tenemos que llegar a este punto de la armonización entre la capacidad jurídica, no podría decir que plena en todos los casos, sobre todo de ejercicio con las personas con discapacidad intelectual, especialmente ellas, pero sí un acompañamiento que se les tiene que hacer, y también concluir con la cuestión de la seguridad jurídica, específicamente en el ámbito del derecho notarial, en donde hay un dicho que han escuchado varias veces: puerta de la notaría abierta,
puerta del juzgado cerrado. Entonces, ¿cómo lograr con las personas con discapacidad, cuando ejerzan sus derechos, ejerzan los derechos de las personas con discapacidad, ya empezó la terminología, ¿no? Que estaba totalmente limitado el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad, para que paralelamente tengamos la certeza y seguridad jurídica y no se llegue necesariamente y en todos los casos a tener notaría abierta, pero con el nuevo concepto del ejercicio de las personas con discapacidad, notaría abierta y juzgado abierto, que es lo que no queremos. Queremos todavía notaría abierta, seguridad y certeza jurídica, principio de legalidad y también juzgado cerrado, es decir, el órgano jurisdiccional será la última instancia en el ejercicio de un derecho que no se pudo ejercer debidamente y efectivamente en otra instancia. Entonces, creo que aquí ya tú me dices, está el enlace, pensé que era una pregunta, pero tú me vas diciendo, Yadira, las preguntas que vayamos teniendo. Con mucho gusto paro la exposición y abordo todos los cuestionamientos que tengan las personas que estén interesadas. Entonces voy a poner ahorita la exposición que les traigo y empezaremos. Normalmente lo que me está pasando, lo que me sucede es que ya pierdo la imagen de la plataforma, pero aquí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctora, perfecto. Todavía, correcto. Mejor la pongo así, creo que es un poquito mejor. Entonces, tenemos lo que les comentaba hace un momento, el paradigma de derechos de amparo y derechos humanos que fueron en México, la reforma que cumplen 10 años, que se están haciendo muchos seminarios sobre la situación de qué sucedió en esta última década, en estos últimos 10 años, de las reformas de amparo y derechos humanos constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011. ¿Qué tenemos aquí? Pues en primer lugar, hay un parámetro, como lo dijo la Corte. Déjenme cerrar esto para irme con ustedes nuevamente. ¿Cómo lo puedo buscar? A ver si... No, esto no aparece por aquí. Aquí está la reunión por Zoom. Bueno, me vengo acá. Existe la Corte Suprema Mexicana, lo que hizo a partir del caso Radilla Pacheco, que es el expediente Varios 912-2010, probablemente es uno de los expedientes y de los asuntos más estudiados en estos últimos 10 años, dijo que existía un parámetro de regularidad en nuestro orden jurídico global. Y este parámetro de regularidad implica que tenemos en la parte superior y al propio nivel de la Constitución, a la Constitución junto con los tratados internacionales de derechos humanos. Para las personas con discapacidad, y por lo tanto se tiene que respetar este ejercicio de derechos que están también en los tratados internacionales, y para las personas con discapacidad tenemos específicamente esta legislación, una ya superada, por eso la puse con minúsculas, que es la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, que ya esencialmente ha sido superada por esta, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo artículo 12 es el que nos va a ocupar en esta plática, el análisis que se haga al mismo, porque la Convención Interamericana todavía no contemplaba esta forma de ver a la discapacidad. Todavía estaba en una concepción de la discapacidad en un sistema médico rehabilitador. Hasta ahí se quedó probablemente. Y no llegamos a la forma, a la visión social de la discapacidad que ya ha salido en diferentes tesis de la Corte, que es la que tenemos con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tenemos igualmente una legislación, yo creo que basta, interesante, pero que no necesariamente se ha ejecutado debidamente para las personas con discapacidad. Que las personas con discapacidad en general son las olvidadas, y hablo en femenino porque es la persona,
son las olvidadas social, familiar también, familiar, social e institucionalmente hablando. Las personas con discapacidad, no hay duda que en el ejercicio de sus derechos tienen mucho más problema que el resto de la población, precisamente por las barreras tanto físicas, porque este nuevo modelo de discapacidad, que es el social, establece que básicamente son barreras sociales, pero no, yo creo que también son barreras que tienen que ver con su discapacidad y además, lo más fuerte, las barreras sociales de discapacidad, que tienen por la falta de inclusión, de sensibilidad de las personas y de igualdad en el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad. Entonces, tenemos una ley, una legislación, un cuerpo normativo bastante amplio y quise poner esto, agarré esto con el piso porque todo es un piso mínimo para las personas con discapacidad, ¿no? Lo mínimo que se puede dar en el respeto a su dignidad, lo mínimo que se puede dar en el ejercicio adecuado de sus derechos. De manera que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, junto con estas reformas de 6 y 10 de junio de 2011, generó y provocó que se comenzara paulatinamente y muy poco a ver diferente los derechos de las personas con discapacidad, incluso en la terminología. No se les dice discapacitados, se les dice con más respeto, personas con discapacidad que tienen alguna discapacidad. También en este nuevo modelo social, la lucha que se ha hecho es que no se equipare a la discapacidad con una enfermedad o no necesariamente se equipare a la discapacidad con una enfermedad. Las personas con discapacidad han luchado mucho para que se les estigmatice como personas enfermas. Habrá quienes sí, su discapacidad deriva de alguna enfermedad. Habrá quienes, desde luego, necesitan un acompañamiento médico, rehabilitaciones y estar monitoreados y monitoreadas permanentemente, pero no se tiene que equiparar la discapacidad a la enfermedad, que fue un gran salto eso. Tenemos también la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, porque el aspecto primordial de marginación y de exclusión que sufren las personas con discapacidad es precisamente la falta de inclusión por los distintos tipos de barrera. Muchas veces las barreras físicas, otras las barreras sociales, otras la falta de comprensión y sensibilidad hacia las personas con discapacidad y hacia sus necesidades y derechos y hacia su proyecto de vida, qué es lo que ellas quieren, qué es lo que ellas buscan. Ellas buscan respeto, las personas con discapacidad, y buscan inclusión. No buscan dádivas, pero sí comprensión. Tenemos también la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que si bien esta es genérica, lo cierto es que incluye a las personas con discapacidad, particularmente en cuestiones, por ejemplo, de que no se les discrimine al momento de buscar un trabajo, de que no, porque aparte sufren diferentes capas de discriminación las personas con discapacidad, porque en primer lugar, no solamente es por la falta de comprensión de la discapacidad que ellas tienen, sino también que por sí misma ya es una barrera y una exclusión social, sino también las barreras de no hay libre tránsito, no pueden transitar libremente porque no hay rampas de entrada, de salida, me están preguntando que si ya me conecté, pero ahí me están siguiendo, ¿verdad? Sí, sí, la estamos escuchando perfecto. Porque me pregunta ahorita una persona que si estoy en Facebook, pero sí, es que la imagen no la veo, la mía, pero como siempre se me borra, pero aquí estoy con la pantalla. Entonces, estábamos aquí en la inclusión y las diferentes barreras que tienen las personas con discapacidad, que es la propia discriminación por su discapacidad, ya sea física, sensorial, social, intelectual, o también, también la falta de movilidad que tienen, porque no hay barreras de entrada, de salida,
no hay caminos para entrar, salir y adecuadamente puedan ellas tener movilidad. Y además, esta falta de inclusión se da en distintos mercados, en el mercado laboral también. Las personas con discapacidad normalmente son aquellas, si es que las llegan a incluir en el mercado laboral, quienes tienen los puestos de menor decisión, que están en el escalafón más bajo y por lo tanto es un círculo en donde el empoderamiento de las personas con discapacidad nunca se puede en realidad dar, a diferencia de otros sectores que son llamados, que están en las categorías sospechosas, como el sector de las mujeres, que ahorita esencialmente las jóvenes están muy empoderadas o lo suficientemente empoderadas como para saber que pueden dedicarse a la profesión que quieran, aquellas que nacieron desde la Cuarta Convención para los Derechos de la Mujer Internacional, que fue en China, en Beijing, en 1995, no así para las adultas y adultas mayores, pero las personas con discapacidad no han visto esto. Es decir, ha habido una diferenciación en la forma en la que se ha abordado los mismos problemas que tuvieron históricamente las mujeres, que fue el de discriminación, el de no tener condiciones de igualdad, el de no haber sido visibilizadas. Las personas con discapacidad tienen lo mismo y el ejercicio de sus derechos, la voz no ha sido lo suficientemente fuerte, la voz no ha encontrado el eco familiar, social e institucional para que se les dé una cabida que es la que requieren para respetar el piso mínimo que es su dignidad. Entonces, han habido asimetrías, lo mismo en otro sector, que ese sí es un sector de personas en situación de mucha vulnerabilidad, que es el de las personas indígenas. También hay mucho más lento, está avanzando, pero está avanzando en niñas, niños y adolescentes. Y en personas con discapacidad siento que se quedó un poco pasmado este avance que se tienen. Es a goteos el avance con las personas con discapacidad. Entonces, lo referente a la inclusión de las personas con discapacidad en el mercado laboral sigue siendo fuente de preocupación para mí, en particular, que el sistema sigue sin la aceptación a las personas con alguna discapacidad. Tenemos, les decía, la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, también se toca a las personas con discapacidad, es en la que acabo de comentar. La ley para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México, nada más tomé de la Ciudad de México estas dos, porque cada entidad federativa tiene a su vez estas dos últimas normas generales, tiene a su vez también las leyes para las personas con discapacidad. Y tenemos en la Ciudad de México la ley para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México. Y esta, que es nueva, es del 14 de enero de 2021, muy interesante, porque la discapacidad social en realidad antes ni siquiera era considerada como discapacidad. Incluso en esta siguiente pantalla, en esta siguiente lámina, la puse extra, la discapacidad psicosocial, porque inclusive en el protocolo de la Corte para juzgar con personas con discapacidad, que ya está por actualizarse y que tuve el honor de que me llamaran para emitir alguna opinión y un peloteo de ideas, aquí en el anterior no estaba esta discapacidad psicosocial. Entonces me parece muy interesante que en la Ciudad de México apenas el 14 de enero de este año 2021, ahorita estamos a 3 de junio de 2021, es decir, tiene escasos meses, ya nos encontremos una ley para la atención, visibilización e inclusión social. El nombre de la ley nos dice el contenido de la misma, e inclusión social de las personas con la condición de espectro autista de la Ciudad de México. Esta ley, esta nueva ley, va a empujar mucho la interpretación que se le dé todavía al artículo 450 del Código Civil para la Ciudad de México y en general su equivalente en las otras entidades federativas y en otros países de Latinoamérica, en donde también
la capacidad jurídica de las personas con discapacidad está cambiando la interpretación y la aplicación que se está teniendo. ¿Por qué? Porque las personas con espectro autista son personas que lo que tienen es una discapacidad psicosocial, es decir, la limitante o en donde batallan ellas es justamente en las relaciones sociales y personales con otros miembros de su propio entorno, con miembros de la escuela, de la universidad, del campo de trabajo, de la familia, y hay diferentes grados de autismo. A la Corte llegó uno que traigo también la sentencia para hacer una explicación de qué se tiene que hacer para generar seguridad jurídica y que los actos jurídicos no se vayan a anular con este cambio de paradigma en lo que es la capacidad jurídica, que también es de mi interés generar certeza y seguridad jurídica en cómo los documentos públicos, los instrumentos públicos, las escrituras públicas, cuando realicen un acto jurídico, se sostengan y no sean anulados por parte de la justicia, ¿no? Ningún efecto tendría. Al contrario, lo que se necesita con las personas con discapacidad, primero es atenderlas, es visibilizarlas. Por eso me gusta mucho esta ley, aunque es muy largo el rubro, el título de la norma, pero para atenderlos, para visibilizarlos e incluirlos socialmente, pero no solamente socialmente, sino familiar, social e institucionalmente. Se tienen que abordar en estos tres aspectos la inclusión de las personas con discapacidad y ver el grado de discapacidad psicoemocional que tienen. Esa va a ser la clave tratándose de las sentencias del fuero local para ver si se atendió o no debidamente a una persona con discapacidad, y la clave en los actos jurídicos, es decir, darle margen de apreciación al escribano, al notario público, al juez o a la jueza, para que garantice y quede acreditado cómo garantizó que la persona con discapacidad manifestó su voluntad adecuadamente y comprendía en la totalidad el acto jurídico que se está celebrando. Y les digo, ahí va a ser la clave. Entonces, ¿qué discapacidades hay? Tenemos la discapacidad psicosocial, que es de las nuevas, por llamarlo de alguna manera, que están en la legislación, porque antes conocíamos a grosso modo la discapacidad física y la discapacidad mental e intelectual y sensorial. Básicamente teníamos estas, pero poco se hablaba de la discapacidad psicosocial y apenas paulatinamente se empieza en las sentencias, en la doctrina, en la ley, hablar ahorita con esta legislación nueva de la atención, visibilización e inclusión social de las personas con la condición del espectro autista, se empieza a hablar de ella. ¿Qué es la discapacidad psicosocial? La imposibilidad para interactuar con el entorno social, familiar y con la sociedad en general. La otra discapacidad es la física, que también es la que es muy clara y muy evidente. Puede ser motriz o motora, y aquí lo adicioné a lo que está en el protocolo de la Corte, porque nada más el protocolo de la Corte lo que decía que es la secuela o malformación que deriva de una afección en el sistema neuromuscular a nivel central o periférico. No necesariamente. La discapacidad física también puede derivarse de un accidente que se tuvo en donde tiene como consecuencia que falte algún miembro del cuerpo, brazos, piernas, o algún otro, un dedo, por ejemplo, pero no son propiamente la discapacidad física no tiene ya en la actualidad ni siquiera un peloteo en la idea de no tener posibilidad de ejercer la capacidad en términos jurídicos, la capacidad civil, el ejercicio de la capacidad civil en su aspecto de la capacidad de ejercicio. La psicosocial sí, la mental sí es punto de discusión, la intelectual también, y la sensorial ya no, como si era antes.
Antes el artículo 450 establecía que las personas sordas y mudas que no supieran leer ni escribir no tenían capacidad de ejercicio. Ahorita la discapacidad sensorial ni siquiera es tema, como no es tampoco la discapacidad física para el hecho de ejercer los derechos debidamente en forma personal, sin acompañamiento alguno de una tercera persona, ¿no? Entonces, la discapacidad psicosocial sí, les decía, ¿cuál es sí? La discapacidad psicosocial, la discapacidad mental y la discapacidad intelectual. Son los puntos de los temas más álgidos en la capacidad de ejercicio. Entonces, la física, voy a irme muy rápido, la falta de algún miembro del cuerpo o la secuela o malformación del sistema neuromuscular, básicamente. Pero, ¿cómo se ha dado en esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad? Lo que se dice siempre es que el problema que tienen las personas con discapacidad no es a veces las limitaciones físicas, en el caso de todas las discapacidades, particularmente la física, sino que no hay una inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Por eso es que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace tanto énfasis en que se tengan ajustes y se realicen ajustes razonables. Ahí está el tema, el quid, como normalmente se dice, en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en los ajustes razonables que se van a hacer para que ellas plena y efectivamente ejerzan sus derechos. Ahora, la discapacidad mental, que es la alteración o deficiencia en el sistema neuronal de una persona, que aunado a una sucesión de hechos que no puede manejar, detona un cambio en su comportamiento que dificulta su pleno desarrollo y convivencia social y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno puede impedir su inclusión. Lo que hizo en este protocolo la Corte es equiparar la discapacidad mental a la psicosocial, pero en realidad son totalmente distintas. La discapacidad mental más bien se tendría, en su caso, que incluir en lo que se entiende por discapacidad intelectual, y todo con enorme respeto, lo digo, que son las limitaciones significativas, tanto en la estructura del pensamiento razonado como en la conducta adaptativa de una persona. Y también aquí, que además con las barreras del entorno social, pues impiden que plena y efectivamente ejerzan los derechos. Aquí en la discapacidad intelectual y la mental que pueden estar incluidas y la psicosocial es en donde me voy a detener, porque la discapacidad sensorial no. La discapacidad sensorial es alguna discapacidad en los sentidos, es decir, una persona sordomuda, una persona que tiene una discapacidad visual, una persona que tiene discapacidad auditiva, una persona en cualquiera de los sentidos, que 4 de ellos están en la parte del rostro, que es ojos, la vista, olfato, igualmente, oído, gusto y bueno, el tacto. Pero esa es la discapacidad sensorial que tampoco ya afecta en la actualidad con el ejercicio de los derechos en forma personal. Ahora, hay algo interesante de la lectura que se hace una y otra vez a las personas con discapacidad y a esta sensibilización que necesitamos, familia, sociedad civil, instituciones, para poder incluir y respetar a las personas con discapacidad. Y es porque normalmente tratan de sensibilizarlos de la siguiente manera. Dicen, en algún momento tú puedes llegar a tener una discapacidad. Y como tú puedes llegar a tener una discapacidad, ya sea por edad, porque vas perdiendo los sentidos, o porque puedes sufrir un accidente, o porque puedes sufrir alguna enfermedad que te deje con alguna determinada discapacidad, entonces tienes que ser sensible. Entonces tienes que estar consciente de que en algún momento puedes llegar a ser una persona con discapacidad y por lo tanto puedes llegar a presentar disfuncionalidad
física, mental, intelectual, sensorial, psicoemocional o cualquiera, un grupo de ellas. Entonces, esa es la forma en la que están tratando de sensibilizar a la sociedad civil. En mi opinión, se tienen que respetar los derechos de las personas con discapacidad, no porque en algún momento alguno de nosotros pueda llegar a tener alguna discapacidad sensorial, pues es evidente que todos la vamos a tener con el paso del tiempo. Se va perdiendo la agudeza visual, se va perdiendo la agudeza auditiva, se van perdiendo otro tipo, la cuestión motriz también, es lógico, sino por cuestión de ejercicio de derechos. Es decir, cuando dicen sensibilízate porque a ti te puede tocar, ¿por qué solamente verlo desde el punto de vista de porque a ti te puede tocar, entonces entiéndelos? No, entiende los derechos de las personas con discapacidad porque también tienen derecho, igual que cualquier otra persona, a ejercerlos, porque también viven en este planeta Tierra, porque los derechos humanos están también contemplados para ellas, las personas con discapacidad, porque no se les tiene que discriminar, porque se les tiene que incluir y porque se les tienen que hacer y realizar los ajustes razonables para que ellas puedan ejercer debidamente sus derechos. Hemos tenido asuntos en el tribunal inclusive de personas con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, que se casaron y que tuvieron una hija. Esta hija lamentablemente también tuvo una cuestión de discapacidad intelectual con un nivel de raciocinio inferior al promedio. Tuvieron un pleito, ellos estaban declarados en estado de interdicción, que la Corte ya dijo que la declaratoria de estado de interdicción es violatoria de derechos humanos, pero estaban... A mi parecer, no necesariamente la declaratoria de estado de interdicción es violatoria de derechos humanos. Hay que ver cada caso en particular. Esa es la cuestión de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, que se tiene que ver persona por persona, la discapacidad que tengan por discapacidad, grado de discapacidad y grado de poder ellas manifestar siempre su opinión y quién quieren que les acompañe, en su caso, las personas con discapacidad intelectual, para este ejercicio de los derechos y poder llevar a cabo actos jurídicos. Manifestando su opinión y el acompañamiento que ellas buscan. Entonces, se casaron las personas con discapacidad, con síndrome de Down, procrearon a una niña, también tuvo una discapacidad intelectual. Los peritajes psiquiátricos y médicos que aparecían en el expediente decían que la probabilidad de que personas con síndrome de Down materna, la vía materna y la vía paterna, procreen, genera una probabilidad mayor de que el producto de la concepción tenga un problema de discapacidad intelectual. Ellos se casan, procrean, están declarados en estado de interdicción y las familias, es decir, las tutrices y tutores de un lado, la tutriz del otro lado, se pelean y los separan. Los padres de la menor dicen, nosotros nos queremos seguir unidos en nuestro matrimonio, no queremos que las familias se peleen, y empezó la cuestión de la guardia y custodia, del régimen de visitas y convivencias, del pago de alimentos. Es un asunto muy complicado por el grado de cuidado que se tiene que tener al analizarlo y al resolverlo, por todas las variantes de la declaración del estado de interdicción, por un lado, pero la tutriz en un lado, el otro lado el tutor, y además los derechos de la niña, de la menor de edad, los derechos propios de la infancia, que es el régimen de visitas y convivencia, guardia y custodia, pago de alimentos, que lo hacía especialmente complicado. Pero a lo que voy es que no se les puede limitar a las personas con discapacidad el hecho de tener un proyecto de vida y de quererse casar, e inclusive de querer procrear. Y me encantaría que formularan las preguntas y que por favor, Yadira, si me puedes también
parar porque yo no los estoy viendo y me dices, hay estas preguntas para que comente más el tema o lo abundemos con mucho más profundidad. Claro que sí, doctora. De hecho, estoy viendo varios comentarios desde Campeche. Obviamente la mandan felicitar por la exposición de su tema. Excelente tema, dicen. Un saludo desde Campeche. Hay mucho que hacer con respecto a esta problemática que tienen las personas con discapacidad, ya que todavía hay códigos en el que se encuentran limitados sus derechos y faltan que se armonicen en materia de convención de personas con discapacidad. Lo que ha venido señalando, doctora. Sí, Otra persona, perdón. Sí, Otra persona señala, un tema de gran interés, pues las discapacidades son un tema del que poco se habla aún en los tiempos en que vivimos. Sí, Yadira, porque se ha avanzado mucho en lo que eran las categorías sospechosas, muchísimo en los derechos de la mujer. Así es. Se empieza a avanzar mucho también en los derechos de niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, mucho. Y aplaudo los dos avances. Poco en personas indígenas y comunidades indígenas, pero ahí vamos. Y prácticamente nada, coincido con el comentario, con las personas con discapacidad, son las más olvidadas. Así es. Y yo retomaría una frase que acaba usted de señalar, doctora. Hay que entender a las personas con discapacidad porque simplemente son personas, solamente por ese hecho. En su dignidad, respetarlas en su dignidad, están muy abandonadas, pero muy abandonadas desde la familia, sociedad e instituciones, en todos los ámbitos. Son las más abandonadas de las categorías sospechosas y casi no se habla de ellas. Unas ya están saliendo, las nuevas generaciones de jóvenes mujeres ya están saliendo empoderadas, ya tienen otro concepto totalmente distinto. Y la violencia es para mayores de 45 que siguen con estereotipos y roles de género, para adultas mayores, para mujer campesina y mujer indígena, pero ya sectorizado, ya diga. Para ellos, no, para las personas con discapacidad ni siquiera está sectorizado. Es lamentabilísimo porque además la violencia, tanto la directa como la estructural, como la cultural, se ve día a día y por más que tratamos desde aulas y en la práctica y desde la familia, tratar de no eliminarla, doctora, porque esto es paso a pasito, ¿no? Entiendo que no es de la noche a la mañana, pero por más que tratamos de permear, hay personas que parece que se resisten. Entonces, esta resistencia social, bueno, hay que estarla combatiendo, porque es lo que estamos haciendo precisamente a través de estas pláticas. Sí, gracias, Yadira, por la invitación, Miguel Ángel. Y aquí pasamos de un sistema médico rehabilitador a uno social que les comentaba que está basado en los derechos humanos. Los derechos humanos, en consecuencia, permean al derecho civil, permean a lo referente a la capacidad jurídica, para que se les reconozca su dignidad y sobre todo su autonomía. Este modelo social empezó en Estados Unidos y en Inglaterra y tiene desde finales de los 60, principios de los 70, tiene casi 50 años, pero no se ha logrado aterrizar totalmente y lo que se busca es que tengan una vida independiente y que se sensibilice y se visibilice cómo muchas veces las barreras que las personas con discapacidad tienen son más bien actitudinales, es decir, de la sociedad, de la familia, del Estado en su conjunto. Sí tienen barreras físicas también, ¿no? Físicas, psicoemocionales, sensoriales, pero son más actitudinales de la sociedad y las propias barreras que también se llaman físicas de movilidad que no tienen. Así es. De por sí, doctora, estarán de acuerdo conmigo, Miguel Ángel, que vamos caminando por la calle y los bachesotes, ¿no? Y bueno, actualmente ya todos estos, ¿cómo se llaman? Estos hoyos que se hacen tan grandes. Bueno, si para una persona que no hay tiene ningún problema, no hay rampas, es imposible que se pueda caminar normal, o imagínate con una persona con discapacidad. ¿Y cómo va a ejercer sus derechos? ¿No? El derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, no llega a tiempo al trabajo, no se le dan los lugares preferentes, no se hacen los ajustes razonables. Entonces, ve afectado el deseo que ellas tienen, ellas por las personas,
que las personas con discapacidad tienen de tener una vida independiente o lo más independiente que se pueda para no depender siempre de un tercero. Lo que quiere una persona con debilidad visual es pues que existe el lenguaje braille en partituras de piano, en lectura, en las universidades y escuelas en general, una persona sordomuda que exista el lenguaje de señas, en el caso de México, mexicano, pero ni eso se da, Yadira, porque a veces dicen, es que ¿qué hace? Y hemos escuchado, ¿qué hace? Literal, así dicen, la persona con sus manos levantadas y moviendo ahí raro, nada más estorba, ¿no? Se le está dando a las personas con discapacidad auditiva la posibilidad a través del lenguaje de señas mexicanas, entrecomilladamente, de escuchar lo que se está diciendo, con este derecho al acceso a la información que tienen. Y no como la sociedad misma y las familias dicen, es que se pierde el espacio en la tele o se pierde el espacio. No, no, es gravísima la falta de sensibilidad y los estereotipos en contra de las personas con discapacidad. Los estereotipos son, es que no sirve, es que no trabaja bien, es que nada más estorba, es que pesa, es que cuesta. Sí, en el mejor de los casos, porque luego hacen unos estereotipos o prejuicios, perdón la expresión, por supuesto que solamente a manera de comentario, es un bulto más en la casa y no lo es. Es una carga. Así, no deberíamos de quitar desde el lenguaje, obviamente, que es violento, esa carga contextual violenta que se tiene para con las personas que además tenemos la obligación de ayudar. Y de reconocerles sus derechos. Entonces hay que reivindicar estos derechos, no únicamente tanto reconocerlos como reivindicarlos. Ya tratamos aquí el tema, ya dirá mucho tú y yo ahorita, y me gustó y te agradezco también que participes y mucho. La falta de conocimiento en los diferentes ámbitos sobre el tema de discapacidad, la insensibilización que hay, no hay conciencia de qué derechos ellas tienen. Son derechos que están en tratados internacionales, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el propio artículo 1 constitucional que prohíbe la discriminación y al contrario obliga a que existan condiciones de igualdad, los ajustes razonables, las propias leyes a las que me he referido. Entonces, esta falta de conocimientos, además de que no hay infraestructura física que ya comentabas, la ausencia de la aplicación de los instrumentos internacionales hace que sea tortuoso. Hace poco en el tribunal también nos llegó un asunto de un niño también que nació con síndrome de Down, un bebé, que quería, la madre estaba asegurada, una vez que nacen se aseguró a tiempo, todo estuvo en orden, y una vez que nacen las aseguradoras les dan 30 días para que aseguren a los neonatos, a las y los neonatos. Y en este caso nace el niño con síndrome de Down y la aseguradora le dice que no le puede dar por cualquier razón, y además que tenía algunas patologías como una afección cardíaca y no se lo da. Desecha el juez, se va en contra de la aseguradora como acto equivalente al de autoridad, que eso fue muy interesante, y el juez de distrito desecha porque no es acto de autoridad. Se viene al colegiado. Y aquí en las discusiones decíamos es civil o más bien es administrativo. Total, se fue a la materia administrativa, pero dejé plasmado en un voto que le llamé voto concurrente sui generis, que la aseguradora podía ser autoridad responsable para efectos del amparo y que se estaban violando los derechos de la persona menor de edad porque se le estaba discriminando en otorgarle un seguro únicamente en función de su discapacidad. Las aseguradoras tienen derecho a que la prima sea más alta, claro que sí, pero no a negarles el derecho a estar asegurados. La Corte, en el primer conflicto competencial, lo que dijo es que era materia civil y ahí dije, ¡ay, qué pena que lo mandamos! Pero cuando menos quedó mi voto concurrente, se fue a la materia, se regresó a la materia civil y nuevamente el juez desecha por esta cuestión de no ser acto de autoridad. La Corte únicamente refiere que sí había que admitir la demanda de amparo. Entonces vuelve a decir, hay que admitir. Y espero que de algo sirvan a veces las consideraciones que se hacen
en un votito, aunque sea pequeño, concurrente, pero para que se De abran. mucho, doctora, porque sientan precedentes, por supuesto. Sí, entonces, ¿qué medidas se deben adoptar? ¿No? Las medidas culturales. Primero, estos ajustes razonables. Segundo, las acciones afirmativas. Que exista, como sucede en el caso de los derechos de las mujeres, acciones afirmativas para que en un primer momento, y yo creo que así tendría que quedarse, existan cuotas de personas con discapacidad en el trabajo, en las universidades y en los diferentes ámbitos, que se les dé atención preferente, que se termine con las barreras actitudinales, que son las sociales, y lo que comentabas, Yadira, de no llegan al trabajo, no llegan al médico, no llegan al IMSS, al ISSSTE, a las cuestiones de seguridad social en sus citas, porque no hay la infraestructura física. Así es. Además, en los procesos y decisiones de las autoridades, de todos los ámbitos de autoridad, ejecutivo, judicial, legislativo, y en todas las instancias federal, estatal, municipal, organismos constitucionales autónomos, que respeten en todas las decisiones que realicen. Pero yo no me quedaría solo en las autoridades, como sucede aquí, sino con las mujeres, sino en el caso de los derechos de los niños, que también es un área en la que me he interesado mucho y seguiré todavía con los niños porque ellos siempre van a estar en situación de vulnerabilidad. Pero en el caso de las personas menores de edad, ahí no solamente el artículo 4 dice que son las autoridades, sino involucra a la sociedad e involucra a los tutores, tutrices o quienes ejercen la patria potestad. Me encanta, es el único caso en donde la Constitución involucra a particulares, en el de los niños. Yo creo que debería de ser un caso 2, el de las personas con discapacidad, en donde no únicamente estén involucradas en las decisiones que tienen que ver con ellas las autoridades, sino también los particulares en general, en todos los ámbitos. Claro, quienes están a su cargo, ¿no? Sí, quienes están a su cargo y quienes tienen que ver algo con ellos, por ejemplo, desde la firma de un contrato, ahorita voy a la parte notarial, qué tienen que hacer en la escritura pública para respetar sus derechos, los derechos de las personas con discapacidad, a ser tomada en cuenta su opinión, a llevar un acompañamiento, a que paulatinamente sean autosuficientes, porque la cuestión de las personas con discapacidad tiene que ser de sus derechos transversal, igual que como sucede con los niños, igual que como sucede con los derechos de las mujeres, abarcan todas las esferas. Y aquí estamos fallos también con las personas con discapacidad. Entonces, ya esto lo vi, ya lo dijimos, que son iguales en dignidad y derechos, que tienen que tener o tendrían que tener plena autonomía e independencia. Y que también, doctora, perdón, aquí retomaría, y tendríamos que todos los operadores jurídicos y sobre todo los juzgadores resolver con perspectiva de género. Siempre. La perspectiva de género es transversal, siempre. Todo lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, que yo fui gran impulsora también, perdón que hable en primera persona en singular, que no me gusta, pero todo tiene, y estoy contenta con lo que se ha logrado, tiene que ser transversal. Personas con discapacidad, mujeres, sufren todavía más discriminación, todas sufren discriminación y mucha, pero encima ellas más, porque de ellas se esperaba otra cosa. La discapacidad de los hijos normalmente la atiende la madre, claro, y todo este aspecto, si quieres en otra ocasión hablamos de la perspectiva de género en personas con discapacidad y quién ha llevado la carga histórica del cuidado de las personas con discapacidad. A veces el progenitor voltea la cara y se va. Y culpa a la madre. Sí, esta perspectiva de género de todas maneras es transversal también. Sí quiero y sí le tomamos la palabra, doctora, para Encantada. que nos hable de esta transversalidad y de esta interseccionalidad que también se está llevando a cabo y considerando, ¿no? Por favor. Sí. Claro, con gusto. Para efectos de esta plática, vamos a hablar del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la que tiene justamente, ya dirá Linda, la cuestión de la capacidad jurídica. Entonces, voy a bajar la pantalla,
si me permiten, y voy a poner, ojalá que se vea, ¿todavía se sigue viendo? O Sí, ¿me sí, podrías, por favor, parar el compartir? Porque no puedo hacerlo de parar el compartir. Déjame, voy a ponerle guardar a esto. Ups. A ver si se le pone así. Le pongo así. Y ya tenemos aquí el Zoom. Y voy a compartir ahorita el artículo 12 de la Convención sobre las personas con discapacidad, sobre los derechos de las personas con discapacidad, que aquí está. Aquí le pongo en Share y aquí está la convención. Listo. ¿Qué tenemos? Bueno, la parte importante de que se reconoce que la discapacidad es un concepto que evoluciona, pero vámonos al artículo 12, que lo tengo subrayado aquí adelante, y dice lo siguiente. Dios mío, ven nada más ya. Yo creo que no se guardó aquí está, no se guardó la subrayada que había puesto. Dice, los estados parte reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Los estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de su vida. Si ustedes advierten aquí, no está distinguiendo esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio. Simplemente genéricamente dice, tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de su vida. Y contempla en esta alusión que hace a la capacidad jurídica, tanto a la capacidad de goce, desde luego que la tienen todas las personas, pero también a la capacidad de ejercicio. Así es. Y dice, los estados parte adoptarán las medidas pertinentes, que es lo que está arriba también en la convención de los famosos ajustes razonables. Las medidas pertinentes para proporcionar acceso a las personas con discapacidad, es la parte importante, al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Voy a cerrar, ahora sí, para cerrar esto. Doctora, aprovecho rápidamente, ¿Sí? porque se nos va el tiempo, terminamos a la 1, 10 minutitos más, yo creo que sí nos regalan. Claro que sí. Antes de que nos vayan a correr, doctora, yo sí le quiero comentar, le mandan muchísimas felicitaciones, Puebla, Yucatán, Toluca, Lima, Perú, Ecuador, Colombia. Desde allá. Sí, nos ven en todas partes, déjeme decirle, ¿eh? Le están mandando felicitaciones la doctora Raquel Contreras López, nuestra queridísima maestra del colegio. Le manda felicitaciones, muchísimos saludos afectuosos. La maestra Ana Alvarado, excelente ponencia. Gracias por sensibilizar sobre la inclusión de las personas con capacidades diferentes como derechos humanos. El maestro Vicente Solís, excelente tema. Bueno. Perdón que interrumpa, Yadira, y queremos abusar de tu tiempo, Paula, porque al contrario, este tema es interesantísimo. El artículo 12 ha despertado gran polémica. Hemos discutido en este colegio que es importantísimo el debate. Yo no sé si a través de Yadira pudiéramos programar pronto, aunque no fuera en jueves, y desde luego dependiendo de los tiempos de la magistrada, a sus órdenes. Otra sesión, Yadira, porque en 10 minutos, híjole, desmenuzar esto con la calidad y con la claridad con la que lo está haciendo Paula, no va a ser fácil para ponernos de acuerdo cuándo puede y le damos continuidad. Los comentarios en la página de Facebook son muchísimos. Entonces, pues está muy, muy interesante. Cuenten conmigo yo sí les digo hermanos latinoamericanos, porque sí son mis hermanos latinoamericanos, a los hermanos y las hermanas latinoamericanas. También les comento que están muy avanzados en Colombia, en Perú, tienen en su propio Código Civil, ya cambió en forma mucho más fuerte que en la de México, de nuestro artículo 450, y me da mucho gusto que estén presentes porque
pues simplemente me siento parte de ustedes. Sí. Si quieres, traté de cerrar esto, Yadira, la convención, este artículo 12, pero no lo logro para poder cerrar en los comentarios. Ok. ¿Me ayudas? Sí, claro. Gracias. Sigo leyéndole. Doctora, mil felicitaciones, excelente exposición. Y podemos cerrar ¿verdad? Sí. La convención para que... Ay, gracias. Es que por alguna razón... Listo. Bueno, no los veo, pero... No se deja. No, pero lo que les quiero decir, si quieres ahorita antes de los comentarios, es lo siguiente. ¿Qué tienen que hacer? Y claro que sí, vengo con ustedes a que desmenucemos el artículo 12 y les diga cuando menos qué se hace en la justicia, qué sentencias han salido, cómo se sostienen, porque lo importante es con lo que comencé, que tenemos que generar certeza y seguridad jurídica y no que los actos jurídicos del derecho civil en particular, del ámbito notarial de los escribanos y las escribanas vayan a estar afectados de nulidad. Lo que tenemos que hacer es que en el propio acto jurídico haya, como en el caso de las sentencias de la Corte, ya en los tribunales, un lenguaje que se conoce, aquí voy a leer el lenguaje, un lenguaje sencillo, un lenguaje se llama sentencia en formato de lectura fácil. Lo mismo vamos a tener que empezar a ver en diversos actos jurídicos, una escritura pública en formato de lectura fácil, además de la parte jurídica, técnica, especializada, porque el derecho civil es muy, muy técnico, en donde previamente a que se expongan todas las consideraciones de una sentencia, en el caso de la sentencia o el clausulado de una escritura pública, exista, por ejemplo, aquí estoy en uno de los asuntos de la Corte, que es el amparo en revisión 159-2013. Le dicen al recurrente, al analizar tu caso, la Corte decidió que tú tienes razón. En poco tiempo, un juez te llamará y te va a pedir tu opinión sobre tu discapacidad. Este es el muchacho que tenía un tipo de discapacidad en el espectro autista que vimos. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué es lo que no te gusta, cuáles son tus pasatiempos, y en la sentencia de la Corte pusieron y cosas así. Cuando platiques con el juez, te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo. Si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar. ¿Por qué, Miguel Ángel, es esto? Porque el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o psicoemocional no tiene que ser como se consideraba previamente, que no tenían capacidad jurídica. Tiene que ser un ejercicio en donde él o la notaria, él o la jueza vean qué tanta posibilidad tiene la persona con discapacidad intelectual de poder tener únicamente un acompañamiento y el grado de acompañamiento. Lleva un amigo, lleva un familiar con quien tú te sientas contento, pero que sí quede muy, muy claro y muy acreditado que la persona con discapacidad sabía y conocía el acto jurídico que se estaba llevando a cabo. Esa es la parte trascendente, que tengamos la claridad los jueces que en el acto jurídico la persona con discapacidad sabía de las consecuencias del mismo, para evitar las anulaciones y las declaratorias de nulidad. Entonces, es una maravilla ese lenguaje, maestra. Ese lenguaje lo vamos, yo creo que a tener también que ver en otros actos jurídicos distintos a las sentencias y ser todos los poderes públicos en las diversas instancias y en cada acto que realicen ellos, cada acto jurídico, cada hecho jurídico, ser escuchadas y materializar por parte del escribano que ellas sabían las consecuencias de sus actos, porque luego también sucede, y también lo debo de decir, Yadira, que nos llegan asuntos, por ejemplo, hubo un especial hipotecario en donde la persona con discapacidad dijo, es que yo nunca supe lo que estaba firmando. Entonces ahí sí
no queda tan claro si es porque estaba salvando la casa otro familiar y usó a la persona con discapacidad, o porque verdaderamente la persona con discapacidad no fue atendida. Entonces tenemos que evitar también que se abuse por parte de un tercero de las personas con discapacidad, que también se puede dar, ¿no? Porque al final, y que se respeten los derechos de ella, y no que alguien que está relacionado con ellos diga, es que sucede esto y los lleven por delante, o igual a una persona adulta mayor que también hemos visto que ya no tiene la audición correcta, o que tienen que recabarle la firma en su casa, que ya está con inmovilidad, que tanto no es el nieto el que quiere estar ya listo para recibir lo que tenga que recibir. Y eso es la parte que a mí a veces me preocupa, Yadira, de lo que se llega a ver. Claro, porque finalmente aterrizamos nuevamente en el concepto de dignidad humana. Hay que verlos como sujetos, sino como un objeto para alcanzar un medio, ¿no? Entonces, doy por terminado esto. Están, si quieren, quien así guste, ponga el comentario para que les mande la versión pública de las tesis de la Corte. Les mando las leyes mexicanas a todos las personas que están en Latinoamérica, que nos están haciendo favor de ver y de escuchar, y la jurisprudencia mexicana también, y al foro, Yadira y Miguel Ángel, al foro de ustedes, de nosotros aquí en México. Si nos lo manda, nosotros lo enviamos a su vez. Sí, Muchísimas entonces, gracias. no, al contrario, déjame cerrar todo esto para que los logre ver. Le voy a poner aquí, ¿tú crees, Miguel Ángel, que ya, a ver si así ya los logro ver? Voy a ir cerrando esto. Yo creo que sí, aquí vamos a aparecer. En algún momento vamos a aparecer todos. A la una, a las dos. Oye, Paula, ¿estarás de acuerdo que a nuestra generación nos tienen que explicar estas cosas tecnológicas con un lenguaje como en aquella sentencia? Es lo que yo le pido a Yadira mis nos tiene que hijos, explicar. ¿no? Me da Nos una tienen... vergüenza de aquellas, que todo me salga mal siempre en esto. Pero bueno. Nada más quítale compartir y ya, ¿no? Yo digo, y ya. Lo que trato de hacer, ¿sabes qué? No sé ni en qué cosa de compartir me quedé, porque, pero mira, no importa, déjame, ya prácticamente estoy acabando. Me pongo hasta mejor así ya, porque no quiere esta cosa. Pero les agradezco mucho a todas y a todos. Este tema quedó pendiente. Ya estoy aquí, ya, ahora sí ya aparecí. Quedamos pendientes en el tema para seguir abordándolo. Creo que es importante abordar los temas del lenguaje en lectura fácil. Es importante abordar el tema de cómo expresa su opinión la persona con discapacidad, y que si no es así se pueden anular los actos jurídicos. Ese es el, Miguel Ángel, el gran tema que ha causado el artículo 12 de la Convención, de entonces, ¿qué vamos a hacer si no pueden ser declarados en esta interdicción por respeto a los derechos humanos, pero por otro lado mi acto jurídico está colgado de dos alfileres? Así es. Y no podemos sostener eso, Miguel Ángel. Tenemos que fortalecer el acto jurídico con este lenguaje sencillo. Tenemos que fortalecerlo con el acompañamiento a un tercero, y que el tercero que no tiene o tercera persona que no tiene discapacidad sea un tercero que paralelamente su opinión quede asentada en el acto jurídico. Claro. Claro, de verdad te agradecemos muchísimo. Yo te pido, por favor, Yadira y a Giovanni, que nos ayuden a coordinar la continuación de esta plática en cuanto la señora magistrada nos pueda acompañar. Y bueno, pues quedamos pendientes. Por mi parte, muchísimas gracias. Amada, adelante. Pues solamente agradecer a la doctora su presencia, muy interesante, muy aplaudida, doctora. En Facebook están todos los comentarios. De verdad, yo creo que nos abre mucho esa visión que debemos tener respecto de las personas con discapacidad, y siempre pensar que son personas como nosotros, y que entonces para que puedan gozar de todos sus derechos, porque por ahí nos preguntaban que cómo
cómo hacer para que puedan gozar de todos sus derechos. Bueno, existe muchísima protección, ya existe mucha legislación, ahora hay que ponerla en práctica y de verdad, muchas gracias, gran doctora, gran maestra, como su abuelo fue mi maestro de contratos, ¿no? Sí, qué honor. Adorable, lo quise Gracias. hasta el último día, aprendí muchísimo de él y Gracias. pues todo mi cariño para toda su familia. Muchísimas gracias, doctor. Igualmente, ahora sí como dicen, mientras uno viva, la memoria de mi abuelo vive y estará con nosotros, también está en la memoria de mi mami, de mi papá y sí, maestro, por 50 años creo que estuvo mi abuelito. Sí, gracias a ustedes por todo y también gracias a Latinoamérica y decirles que desde México estamos para servirles. Pues maestra, ya estás más que comprometida para que nos acompañes en otra Y plática. se quedó en el tintero mucho, apenas Mucho. estábamos fue el preámbulo de toda la sensibilización de los derechos de las personas con discapacidad, comenzábamos con el artículo 12 para entonces aterrizarlo. Pues Sí, ya está, falta el segundo tema. Nos agarramos un mes, doctora Amada Miguel. No, bueno, pero vamos a programarla, aunque no sea en jueves, Yadira. El señor director ha sido muy amable con nosotros. Aquí sí ya estamos Muchas sobre el gracias. tiempo, pero lo coordinamos, Paula, por favor. Gracias y gracias al señor director, por favor, y buenas tardes a todos. Muchas gracias. Un beso. Y con Hasta permiso. luego. Chao. Yadi.